alumnos, muy buenos días. Continuando con el desarrollo de las clases de física, el día de hoy vamos a abordar el tema de las magnitudes fundamentales y derivadas. Antes que nada, la trascendencia. Como dijo nuestro querido padre Molina, a Dios le interesas. ¿Por qué te preocupas? Ten fe. El mañana no es mío, es de Dios. El propósito de la sesión. En esta sesión aprenderemos a diferenciar las magnitudes fundamentales de las derivadas para comprender cómo una magnitud derivada se expresa en función de dos o más magnitudes fundamentales. Bien, las personas desde tiempos antiguos han tratado de hacerse comprender, tanto como en el acto de medir, como en el acto de saber qué magnitudes se pueden medir o qué unidades se pueden usar. Por ejemplo, si no conociéramos acerca de las magnitudes, sería un problema tremendo, porque por ejemplo en la coyuntura actual, ¿cómo harían, por ejemplo, los microbiólogos para medir el tamaño del coronavirus si no conocieran unidades tales como el nanómetro, los micrones, etc.? Bien, la magnitud pues es toda propiedad de un objeto o de un fenómeno físico o químico que se puede medir. Por ejemplo, el largo de una mesa, la edad de una persona, la velocidad de un avión, etc. Clasificación de las magnitudes por su naturaleza y por su origen. Por su naturaleza, las magnitudes se clasifican en escalares y vectoriales. Escalares. ¿A qué se refieren estas magnitudes escalares? Se refieren a que tienen un módulo o valor, que sería este, y una unidad, que vendría a ser, en este caso, kilogramo. En el siguiente ejemplo, las escalares tienen un módulo o valor, que en este caso sería 5, y la unidad que sería metros. Estas serían, por ejemplo, magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales, por ejemplo, 80 newtons de fuerza. Haciendo un esquema sencillo, por ejemplo, tenemos aquí la superficie de un piso, aquí hay un bloque de ladrillo, puede ser, y aplicamos una fuerza F igual a 80 newtons. Entonces, sobre la F mayúscula ponemos un vector. Eso implica que la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, F igual a 80 newtons. Colocamos el vector encima del símbolo de la fuerza. Entonces, la magnitud vectorial, además de tener un módulo o valor, que en este caso sería 80, una unidad que sería 80 newtons, tiene una dirección y sentido, que sería la flecha. Por ejemplo, en este caso, la dirección y el sentido serían a la derecha. Por eso se coloca el vector en ese sentido. Otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos pues una persona, ahí, una persona que está, digamos, ahí pues parada, ¿no? Miren, esta persona, al estar parada sobre una superficie, ejerce un peso, ¿no? Ejerce un peso. Entonces, el peso lo vamos a simbolizar por la letra P. El peso sería igual, digamos, a 40 newtons. Entonces, el peso es un vector, ¿no? Entonces, el peso es una magnitud vectorial, dado que tiene una unidad, que sería 40. Dado que tiene, sí, una unidad que es 40. Los newtons y el peso, que es una magnitud vectorial. En este caso, el peso se dirige hacia abajo. Bien. Entre las magnitudes también tenemos la clasificación por su origen, fundamentales y derivadas. Bien, antes de entrar a las magnitudes fundamentales, tengamos en cuenta que el Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia SI, este sistema se usa en toda la Tierra.
El sistema internacional se basa en el uso de 7 magnitudes fundamentales. Por ejemplo, ¿no? Voy a leerles. El nombre de la magnitud, longitud, su símbolo es L mayúscula. Masa, su símbolo M mayúscula. Tiempo, su símbolo T mayúscula. Temperatura termodinámica, su símbolo θ. Intensidad de corriente I. Intensidad luminosa J. Cantidad de sustancia M. Su unidad, la unidad de la longitud del metro, su símbolo M. Ustedes ya lo conocen por vuestros conocimientos desde primero de media. De la masa, la unidad del kilogramo, símbolo kg. Del tiempo segundo, su símbolo S. De la temperatura termodinámica Kelvin, su símbolo K. Intensidad de corriente eléctrica, el ampere o amperio, su símbolo es A. Intensidad luminosa candela, su símbolo CD. Y de la cantidad de sustancia, que ustedes han visto este tema en el curso de química, es el mol, ¿no? Y su símbolo también es el mol. Ahora, las magnitudes derivadas. Estas magnitudes derivadas, ¿por qué se llaman así? Porque se expresan en función generalmente de 2 o más magnitudes fundamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la velocidad. La ecuación de la velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, v, velocidad, distancia, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser longitud. Longitud, distancia, etc. Y tiempo es otra magnitud fundamental. Entonces, las magnitudes derivadas, repito, se expresan en función de 2 o más magnitudes fundamentales. Aquí tenemos otras magnitudes derivadas: la fuerza, su ecuación, fuerza igual a masa por aceleración; trabajo, su ecuación, W igual a F por D; densidad, el símbolo ρ, es igual a masa entre volumen. Bien, queridos alumnos, este es un tema que ustedes ya lo han visto en primero, segundo, etc. Les ruego repasar vuestros libros de esos años. Además, se les ha hecho llegar un material virtual, el cual tienen que leerlo con mucha atención para resolver las preguntas de la evaluación. Gracias por vuestra atención.